Saludos estimados patrocinadores y amigos, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Quiero hacer un comentario a algo que escuché que dijo Miguel Núñez en un video que se ha compartido en diferentes portales, en donde el pastor Núñez habla acerca de la fe, acerca de la salvación y de los requisitos de la salvación. Él va a afirmar aquí que creer no es suficiente para ser salvo. Vamos a escuchar. A veces nosotros hemos crecido en una familia cristiana y por haber crecido en esa familia cristiana pensamos que somos salvos. A veces hemos hecho una profesión de fe y a veces tenemos ambas cosas. Crecimos en una familia cristiana, hicimos una profesión de fe y lo que complica las cosas aún más es que a veces incluso nos hemos bautizado y sin embargo, en algunos casos, no sé en cuántos, pero quizás en muchos casos, dependiendo del lugar, muchos no son creyentes. Núñez tiene razón cuando dice que el hecho de nacer en una familia cristiana, el hecho de bautizarse e inclusive el hecho de profesar la fe no implica necesariamente que alguien sea un creyente genuino. La salvación no es por profesión de fe, la salvación es por creer en Cristo para vida eterna. Por otro lado, uno puede creer en Cristo, pero algo que no tiene que ver con la vida eterna que Él prometió. Hay budistas que creen a su modo en Cristo, inclusive dentro del Islam y otras religiones. Ahora, Núñez dice, sí, que una persona que ha creído puede no ser salva, pero además añade lo siguiente: la única evidencia de salvación es la transformación de vidas. No, muchos no son salvos, pero que sí han llegado a creer. Y el texto de hoy nos va a ayudar a rumiar estas cosas. Hermanos, del bautismo, a veces yo he hecho la pregunta, ¿eres tú salvo? Y a veces la gente me ha dicho, sí, claro, yo crecí en la fe, yo de hecho hasta me he bautizado. Nada de eso es evidencia de que yo soy salvo. La única evidencia de salvación es la transformación de vidas, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. El rey Saúl buscó del profeta Samuel toda su vida. Le buscó aún después que Samuel murió. Fue y visitó a una bruja a ver si podía hablar con Samuel. Y Saúl nunca dio evidencia de transformación, ni al principio, ni en el medio, ni al final de su vida. La palabra nos llama a una reflexión sobria, porque ciertamente es posible creer y no ser salvo. Cuando alguien nos dice, cuando yo mismo pienso que soy salvo, yo tengo que preguntarme, ¿qué fue lo que creyó o lo que creí? ¿Cuál fue el evangelio que escuché? ¿Yo creí y me arrepentí o yo simplemente creí? Núñez dice que es posible creer y no ser salvo. Según esto, para saber si somos salvos, debemos preguntarnos qué fue lo que creímos o qué creyeron los demás cuya salvación estamos revisando. ¿Cuál fue el evangelio que escuché? Núñez es muy directo al decir que creer no es suficiente. Eso le está diciendo a su audiencia. Se pregunta, ¿yo creí y me arrepentí o solamente creí? Dense cuenta que Núñez está diciéndonos que la salvación es, sí, por creer en Cristo para vida eterna, pero también es por arrepentirnos. Y esta separación que está haciendo entre fe y arrepentimiento implica que el arrepentimiento signifique obras de obediencia, de rendición y de sumisión personales. A eso se refiere cuando Núñez dice que la única evidencia de verdadera salvación es una vida transformada. Dime qué pecados abandonaste, dime qué relaciones terminaste por Cristo, dime qué negocios terminaste, dime todas las prácticas pecaminosas que abandonaste para que yo te pueda creer que Dios te salvó. De hecho, hoy en día hay todo un movimiento que habla de que lo único que tú tienes que hacer es creer, que no tienes que arrepentirte porque el arrepentimiento es una obra y la salvación no es por obras. Pues Núñez empieza a atacar aquí a los teólogos de la gracia gratuita, señalándolos como un movimiento que dice que solo debes creer y no arrepentirte porque el arrepentimiento es una obra. Bueno, aquí Núñez debe de saber que entre los teólogos de la gracia gratuita, el arrepentimiento puede significar 4 cosas diferentes. Hay teólogos de la gracia gratuita como Schaffer, por ejemplo,
que decían que arrepentimiento y fe eran dos caras de una misma moneda y que el arrepentimiento significaba simplemente un cambio de mente respecto de quién es Cristo y quién soy yo como pecador. Hay otros teólogos de la gracia gratuita como Saint Hodges que decía que arrepentirse significa abandonar los pecados. Estoy seguro que en este sentido el doctor Núñez sostiene que el arrepentimiento está vinculado con el abandono de pecados. Por eso, para él, para ser salvo no nada más debes de tener fe, de confiar en Cristo, sino además abandonar los pecados para que Dios te pueda salvar. Wayne Grudem, uno de nuestros teólogos contemporáneos, escribió un libro el año pasado simplemente para hablar de esa corriente. Él tituló su libro The Theology of Free Grace, o la teología de la gracia libre. En este señalamiento contra la gracia gratuita de Dios, el doctor Núñez menciona la obra de Wayne Grudem, un libro de él que se llama La teología de la gracia gratuita o libre y cómo disminuye el evangelio. Este libro ya fue refutado por varios teólogos de la Free Grace Alliance y Grace Life, entre otros, en una obra titulada La teología de la gracia gratuita y cómo magnifica el evangelio. No está traducida al español, pero se puede conseguir fácilmente en inglés. Sigamos escuchando. De manera que cuando alguien cree, tenemos que preguntarle en quién creíste, en quién creyó, en qué buscaba al creer, qué esperaba cuando creyó y aún cuáles son las evidencias de cambios después de haber creído. Núñez pregunta cuáles son las evidencias de cambio después de haber creído. Bueno, lo que está pasando aquí es que esta no es sino la doctrina predestinataria de Besa, Perkins y los puritanos que han hecho famosa en Latinoamérica, pues gente como él, como Núñez, como Michelin, como Paul Washer, como los traductores de Arthur Pink, de Steve Lawson, de John MacArthur y todos los gestores de salvación por señorío. Según estos pastores y líderes que cuestionan la gratuidad de la gracia, creer no es suficiente para ser salvo, sino que debes realizar obras de abandono de pecado para que Dios te pueda salvar. Claro, acostumbran decir que no es una condición el abandono de pecado, sino un resultado, pero para el caso es exactamente lo mismo, porque ante la pregunta ¿cómo sé que soy salvo?, ellos no te van a decir ¿creíste en Cristo para salvación? Te van a decir ¿creíste en Cristo para salvación? ¿Y dónde están las evidencias que soportan esa fe que dices que tienes? A propósito, sé que rápidamente se piensa en Santiago 2 y en este concepto de la fe muerta. Deje decirle rápidamente que la fe muerta es una fe que no está siendo eficaz, que no está madurando, pero es un fenómeno que le pasa a los creyentes genuinos. Si usted esta semana no ha practicado la fe que dice que tiene, su fe está muriendo o puede estar muerta, y usted está llamado a vivir conforme Dios quiere que usted viva. Uno de los grandes problemas que tienen estos teólogos y pastores es que jamás han sido capaces de estandarizar cuántas obras de renuncia y rendición personal debe realizar una persona para que pueda ser calificada como salva. Algunos han sugerido que cuando menos tienes que tener la intención de abandonar el pecado para que Dios te salve, pero no hay nada de esto en las Escrituras. En la Biblia la salvación no es por creer más abandono de pecados, no es por creer más intención de abandonar los pecados. En la Biblia la salvación es por la fe sola, es por creer en Cristo para vida eterna. Fíjese, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda mas tenga vida eterna. No dice el texto para que todo aquel que en él cree y abandona sus pecados no se pierda. Juan 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alguien puede decir, entonces yo puedo vivir como me dé la gana, ¿no? Pero la única condición para que Dios justifique a una persona es creer en Cristo para vida eterna. Todo lo que tiene que ver con el abandono de pecado, con el arrepentimiento de pecados, está vinculado con el proceso de santificación al que estamos llamados todos los cristianos. Si usted es creyente, usted está obligado
hacer todo lo posible para abandonar los pecados que tiene delante. Pero nunca ese abandono de pecados fue una condición para que Dios lo salvara en primer lugar. Juan 6, verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Creo que la estadística de los versos de Juan que hablan de creer ronda las 100 entradas del concepto. Juan 10, verso 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Y Juan 20, verso 21 dice, estas cosas se han escrito para que ¿qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense que el propio Wayne Grudem admite que ningún teólogo respetable dirá que fe significa obediencia. La fe es confianza. Cualquier léxico se lo va a demostrar, tan simple como eso. Ahora, que la fe cristiana implique para su madurez la obediencia al Señor, eso es absolutamente cierto, pero la obediencia, más allá de la confianza en Cristo para vida eterna, no es condición para nuestra justificación. Esto es contrario a lo que Núñez nos está diciendo. Núñez dice, no nada más debes confiar en Cristo, sino que tienes que abandonar pecados para que Dios te salve. De otra manera, Núñez pregunta, ¿en quién has creído? ¿Qué clase de evangelio has creído? El evangelio que Núñez está presentando es creer en Cristo más arrepentimiento de pecados. Como acabamos de leer en Juan 20, verso 31, el evangelio de Juan fue escrito para que la gente creyera en Cristo. Y este evangelio omite por completo la palabra arrepentimiento. Si la salvación es por creer más arrepentimiento, abandono o renuncia de pecados, ¿por qué? Pregunto, el evangelio de Juan omite un término tan esencial para el evangelio para la salvación. Aún más, en toda su discusión sobre el evangelio en Gálatas, en ninguno de los 5 capítulos Pablo menciona el arrepentimiento de pecados. Tampoco en la exposición de la justificación del pecador, Pablo menciona nada sobre alguna condición de transformación de vida para ganar, validar o conservar dicha justificación que está explicando en Romanos 3, verso 21 al capítulo 4, verso 25. Ni siquiera Santiago, que es muy enfático en la necesidad de las obras para alimentar nuestra fe, para hacerla madurar, ni siquiera él menciona una sola vez en toda su carta la palabra arrepentimiento. A lo largo de los años se ha debatido mucho si un cristiano puede o no perder su salvación. Aquellos que entienden que un cristiano puede perder su salvación están dentro de una sombrilla teológica que llamamos el arminianismo. No voy a entrar en los detalles porque eso tendría que ser toda una charla de explicación, pero simplemente entiende que hay un grupo distinto a lo que nosotros entendemos que somos como reformados, que se entiende como arminianos, y ellos creen, aunque no todos, que la salvación se puede perder. Algunos no lo entienden así. Pero aquellos de nosotros que nos consideramos reformados entendemos que una vez la persona es verdaderamente salva, es imposible que pudiera perderse. John Bunyan, el autor del libro El progreso del peregrino, Juan Calvino, John Owen, teólogos del pasado, eran de la opinión que es posible apostatar de la profesión de la fe, profesarla, pero que es imposible apostatar de la posesión de la fe. En otras palabras, yo pudiera profesar la fe, creerme creyente, asistir a una comunidad de creyente y luego apostatar, alejarme. Es posible, pero que es imposible poseer la fe que he profesado y verdaderamente haber recibido el Espíritu de Dios y luego apostatar de esa fe. Núñez añade que es imposible apostatar de la posesión de la fe. Esta es su doctrina reformada de que si te alejas significa que nunca fuiste salvo en realidad. Esto genera un problema muy importante. Hemos hablado aquí en el podcast de Romanos 1:16 muchas veces de eso, porque a pesar de que Núñez dice que cree que la salvación no se puede perder, al mismo tiempo está postergando la seguridad total de dicha salvación
hasta el día de la muerte, cuando por fin pues podamos decir que perseveramos hasta nuestro último día. Porque nadie te asegura que dentro de un año, dentro de 2, dentro de 10, no te vas a alejar y vas a apostatar. Y en los términos de Núñez, si eso pasa contigo, significa que nunca fuiste un cristiano verdadero. Núñez no nos dice en ningún lado qué significa para él alejarse, pero fíjense lo que la Biblia dice al respecto. El hijo pródigo se alejó. Ve usted Lucas 15, versos 11 al 32. Pedro negó a Jesús 3 veces, según Mateo 26, versos 69 al 75. El rey Salomón se alejó dramáticamente de la fe. Primera de Reyes 11, versos 1 al 8. Establecen un registro macabro de las obras impías de Salomón. Los corintios, según 1 Corintios 3, versos 1 al 4, vivían en carnalidad. ¿Es eso alejarse o no alejarse? ¿Son esas evidencias de una vida transformada? Yo creo que no. Y sin embargo se habla de los corintios como hermanos en Cristo. Pedro no dejó de ser un hijo de Dios, una persona salvada, cuando él negó a Cristo 3 veces. Y de acuerdo con el testimonio de las Escrituras, Salomón reconoció la fe que tenía en el Dios de Israel antes de apostatar. Lot ofreció a sus hijas a depravados sexuales. Vea Génesis 19, versos 5 al 8. ¿Es eso alejarse? ¿Es eso una vida transformada? Los discípulos en el camino de Emaús habían perdido la esperanza después de la muerte de Jesús, porque los días habían pasado y no habían visto lo que esperaban. Esto está en Lucas 24, 13 al 35. Se alejaron estos discípulos. Esta falta de esperanza era evidencia de una vida transformada. Y luego Hebreos 6, versos 4 al 6, advierte que los cristianos verdaderos corren el peligro de alejarse, por lo que deben madurar o disponerse a recibir el castigo temporal por la dureza de su corazón. Vea usted también Hebreos 10, verso 27. Paul Washer, por ejemplo, condiciona el asunto del alejamiento a lo que la persona haga ante la disciplina de la iglesia. Washer dice, si el pecador le hace caso a la iglesia, quiere decir que es salvo, y si no le hace caso, significa que nunca lo fue. El problema es que muchas veces la disciplina de la iglesia no está bien realizada y puedes excomulgar incluso a alguien inocente, como ha pasado en la historia muchas veces. Los mismos reformadores fueron excomulgados por la Iglesia Católica Romana y ninguno de nosotros diría que Roma tenía la razón. El Señor Jesús mismo habló de estas posibilidades y lo habló a través de una parábola, de una forma del habla que usa elementos de la naturaleza común al día a día para que ellos pudieran entender. Y habló entonces de la parábola del sembrador, un hombre que salió a sembrar a un campo y fue distribuyendo las semillas. Y una semilla cayeron en un tipo de terreno y otra cayeron en otro tipo de terreno. Y entonces él dividió la respuesta a la semilla, que era la palabra de Dios, en el mundo, que era el campo, en la parábola. Dividió la respuesta a la predicación de la palabra en 3. Te voy a mencionar primero el grupo número 1 y el grupo número 3, y luego hablar del grupo número 2, que es el que más confusión se presta. El grupo 1 es fácil de distinguir. Un grupo que recibe la palabra, no le interesa, la rechaza desde el principio. No tiene el más mínimo deseo o interés en abrazar la oferta que la palabra le presenta. Un tercer grupo que representa un terreno fértil donde la semilla cae. La semilla representa la palabra cae en sus corazones, encuentra fertilidad y esos entonces producen 30, al 60, al 100 por uno, con lo cual Cristo daba a entender que la fructificación quizás no sea la misma en todos, pero hay fructificación de diferentes niveles. Y un segundo grupo, que es el preocupante, el que tiene que ver con nuestro mensaje hoy. Y él habla entonces en Mateo 13, a partir del versículo 20 hasta el 22, y dice: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida, escucha, la recibe con gozo. No es simplemente que él la recibe, bueno, porque si es la palabra de Dios no me queda de otra. No, él la recibe con gozo, la abraza. Pero
Una vez más, yo quiero recordarte que cuando tú encuentras un pero, tienes que devolverte, ver lo que se dijo y tienes que seguir para ver cómo es que el pero conecta las dos cosas. Entonces, lo que se ha dicho es que esta gente recibe la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Ese es el grupo preocupante, porque él exhibe señales de salvación temporalmente. Él tiene algo que se llama el gozo de la salvación, lo único que es temporal. Núñez sostiene que creer no es suficiente para ser salvo basándose en la parábola del sembrador en Mateo 13. Según Núñez, se habla allí de 3 grupos: el grupo que no le interesa la palabra de Dios, al que le interesa la palabra temporalmente y el que recibe la palabra de Dios y da fruto. Núñez dice que el segundo grupo, el que cree temporalmente, en realidad nunca fue salvo, porque la salvación no es solo por creer, sino por hacer, perseverando en las buenas obras por un tiempo indefinido. Según esta interpretación de Núñez, lo mejor que le puede pasar a una persona al momento de creer en Cristo, pues es morirse, porque ¿cómo sabes si seguirás creyendo dentro de 20 años? Recuerda que según Núñez, la salvación no es solo por creer, sino por hacer obras de arrepentimiento constantes. Estoy seguro que Núñez admite que el creyente puede caer y flaquear, porque él va a reconocer que no hay perfección en esta vida, pero lo que Núñez jamás hará es decirnos a ciencia cierta cuánto tiempo debe pasar una persona afligida y perseguida con una fe tan valiante o sin ser percibida debido a la prueba, para que podamos decir que su fe nunca fue genuina. ¿Cuánto tiempo tienes permiso de dudar de tu fe sin que sea señalado por esta predicación de Núñez como alguien que nunca fue salvo en realidad? Mire, usted y yo podemos haber pasado los últimos 10 o 20 años creyendo, pero puede ser que una tragedia o algún evento traumático, como por ejemplo la muerte de una persona querida o el abuso de parte de líderes religiosos, que eso es muy frecuente, pues eso puede hacer que una persona se aleje e incluso pueda llegar hasta negar a Jesús. Yo conozco casos así, varios, de gente que dice: yo ya no creo en Cristo porque los representantes de Él me violaron, porque los representantes de Él abusaron de mí, me explotaron y me corrompieron. Incluso Pedro mismo, como vimos, negó a Jesús. Bueno, en la doctrina de Núñez eso querría decir que nunca fuimos salvos durante todos los años previos. Imagínese, esta es una teología de la incertidumbre o de las arenas movedizas. Pues una vez más Núñez está repitiendo lo que la tradición predestinataria ha enseñado por siglos, que existe una fe temporal de los réprobos y que la única manera en que estaremos seguros de la vida eterna será perseverando hasta el fin, porque cualquier momento justo antes de que usted se muera podría revelarle que su piedad siempre fue un engaño. E incluso el día de hoy se podría sospechar que lo que usted está haciendo por el evangelio, su servicio, su obra, es una fe temporal que a su debido tiempo pues va a dar su verdadera cara. Probablemente ha usted sido sembrado entre pedregales y no se ha dado cuenta. ¿Tienes ahora el gozo de la salvación? Puedes decir amén, muy bien. Pues también lo tuvo la semilla sembrada entre pedregales. Esta es la conclusión lógica de la enseñanza de Miguel Núñez aquí. Amigos, la parábola del sembrador es una parábola sobre el evangelio del reino que fue ofrecido a los judíos durante el ministerio de Cristo y que será predicado de nuevo durante los días de la tribulación, según Mateo 24, verso 14. El evangelio del reino exigía el arrepentimiento nacional de Israel. Por eso en Marcos 1, verso 15, Jesús empieza su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Los tipos de suelo representan las diferentes respuestas que los fariseos y los judíos
estaban dando a las palabras de Jesús sobre el reino. En Mateo 13, verso 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino. Está hablando del evangelio del reino. Núñez parece aquí no distinguir este orden dispensacional y considera que el evangelio de la gracia es la semilla del sembrador en Mateo 13. En todos los avivamientos de Europa, Estados Unidos, donde se han dado, cuando tú revisas la historia, se han producido junto con señales genuinas de conversión y de la manifestación del poder de Dios, señales fraudulentas. Jonathan Edwards, el autor humano, sabemos que el autor divino es Dios siempre, pero el autor humano del primer gran avivamiento en los Estados Unidos tuvo que defender en varias ocasiones las manifestaciones reales, genuinas, emocionales incluso, del verdadero avivamiento que él entendía estaba ocurriendo, para separarlas de señales fraudulentas dentro del mismo avivamiento verdadero. En otras palabras, siempre que Dios ha avivado al pueblo, Satanás ha tratado de infiltrar la falsedad con la verdad, de mezclarla, de combinarla. Pues Núñez dice que Edwards separó las señales genuinas de las señales fraudulentas del verdadero avivamiento. Esta ha sido una obsesión de los puritanos y de los neopuritanos el día de hoy, el tratar de establecer algunas reglas para identificar quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Pero estos fueron esfuerzos humanos, subjetividades. Jonathan Edwards, por muy bueno que haya sido, jamás tuvo el poder de ver en el alma de la gente. Lo intentó. Y ese poder no lo tiene nadie en la iglesia el día de hoy, ni lo tendrá el día de mañana. Ese poder solamente lo tiene el Señor. El apóstol Juan nos escribe, y en su primera carta, en capítulo 4, en versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. No creáis a todo pastor que está predicando la palabra de Dios. No creáis a todo evangelista, no creáis a todo maestro. Tú tienes que probarlo, ¿cómo? Por medio de la palabra, para ver si es de Dios. Aquí la cita de Núñez a primera de Juan es clara. Él mismo reconoce que el reconocimiento se da cuando la doctrina de los maestros se compara con la doctrina de las Escrituras. Esto no tiene nada que ver con su afirmación de que creer no es suficiente para ser salvo. La discusión en primera de Juan 4 es otra, es sobre los falsos maestros. ¿Estoy yo en el reino de los cielos? O como los puritanos decían, solamente en la esfera del reino. ¿Cuál es la diferencia? El que está en el reino de los cielos ha nacido de nuevo, la morada del Espíritu está en él disfruta de verdadera salvación. El que está en la esfera del reino está alrededor del que está en el reino, pero no está. Él va a la iglesia, él goza la palabra de vez en cuando, él ora de vez en cuando, él lee la palabra de vez en cuando. De manera que no lo puede llamar como un completamente incrédulo. No, él cree lo que no se ha convertido. Es posible creer y no ser salvo, porque estoy simplemente en la esfera del reino. Finalmente, fíjese esto, dice Núñez, que ir a la iglesia, gozar de la palabra, orar, leer la Biblia, pues puede ser una señal de un no convertido. Y dice, esto no es un incrédulo, es un no convertido. Núñez ha inventado una nueva categoría, ya no solo hay salvos y no salvos, creyentes y no creyentes, sino creyentes salvos y creyentes incrédulos. La clave para distinguir a uno del otro, según Núñez, es el tiempo de duración en que tú practicas las disciplinas espirituales. Núñez dice que si es de vez en cuando que vas a la iglesia, que si de vez en cuando oras, que si de vez en cuando lees la Biblia, que si de vez en cuando gozas de la palabra, eso indica que eres un no convertido, o cuando menos puede indicarlo. ¿Qué tanto es de vez en cuando? Yo pregunto. ¿Y cuál sería el tiempo de práctica de la lectura de la Biblia, de la oración y de asistencia a la congregación que se podría calificar como válida para la salvación? La salvación aquí termina siendo al final por las obras. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Únete como patrocinador en www.patreon.com/J. Paulo Martínez
y accede a contenido exclusivo. Gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad.